Capítulo 8. No toleres la pasividad. Josué capítulo 1, versos del 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No es para nada curioso saber que lo primero que hizo Dios cuando Josué fue levantado como caudillo, luego de la muerte de Moisés, fue darle la clara instrucción de no apartarse de su ley. Dios sabía que sin ella, el trabajo de Josué no funcionaría, ni podría guiar a su pueblo en base a doctrina de hombre. Para poder direccionar a su pueblo y conquistar batallas, debían tener una espada que les asegure la victoria. Debían tener conocimiento de toda la ley de Dios que los protegería de sus enemigos y que les asegure que estaban andando conforme a la voluntad de Él. Sin ella, Dios no caminaría con ellos. Lo mismo sucede años después con los distintos reyes que vinieron a guiar a Israel. Cuando uno de ellos se apartaba de la ley de Dios y hacía las cosas a su parecer, siguiendo tradiciones de otros dioses, Dios apartaba su mirada de ellos y hacía que sus enemigos prevalezcan. Y estos hombres se convertían en las personas más confusas, carentes de sabiduría y discernimiento para reconocer las influencias demoníacas. Se volvían dictadores, orgullosos, soberbios, depravados y terminaban en un estado de pasividad total, a tal punto que su naturaleza caída y corrompida, su intelecto, sus emociones y su voluntad eran su Dios, y por ende eran al mismo tiempo esclavos. Dios sabía que apartados de la ley, sus mentes estarían vulnerables, y de una u otra forma el enemigo tendría potestad sobre ellos. Lo mismo sucede en estos tiempos. Cuando la mente es pasiva, relajada y la persona irresponsable, el enemigo y su pandilla de demonios tienen un terreno propio para trabajar. Su trabajo es hacer que tú le cedas el control a toda clase de pensamientos destructivos que se concentran en tu mente, para así dar lugar a la destrucción. Debo redundar en algo que me parece muy importante, y esto es la falta de disciplina para instruirse en la palabra de Dios. Soy insistente en este tema porque he tratado con toda clase de casos crónicos, casos en que la gente quiere cambiar e incluso pide ayuda para hacerlo, pero no se comprometen ni son disciplinados en leer la palabra, ni en depender del Espíritu Santo y declarar muerta esa naturaleza caída y corrompida que heredaron de Adán. Saben que deben hacerlo, pero no lo hacen, y en vez de eso, siguen pasando por las mismas crisis y no se dan cuenta que están dejando que el diablo se ría de su inconstancia. La pasividad, querido amigo, es un tema tan grave como la ignorancia. Es más, es peor, porque el pasivo sabe que depende de su conocimiento de la palabra de Dios para ganar sus batallas contra el enemigo, y aún así no lo hace. Es como dejarse vencer antes de pelear, como entregarse en manos del enemigo. ¡Qué gran ironía! Quieren que Dios opere en ellos, pero no ponen de su parte. Escúchame, querido lector. Esto no funciona así. Hay una parte que hace Dios, pero hay otra parte que haces tú. Así es como funciona, pues el enemigo no puede trabajar en una mente direccionada a Cristo Jesús y su palabra, activa y responsable en darle curso a su forma de pensar. Mateo capítulo 22, verso 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Una mente pasiva es una mente vacía. Si bien es cierto que en el momento que recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, se da el inicio de un cambio tanto de vida como de mente, cometemos el error de creer que en algún momento termina. Y no es así. Este proceso de cambio y transformación solo termina cuando partimos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas en tu mente que siguen con patrones carnales, que te impiden entender que debes vivir haciendo transiciones de forma continua. No debemos olvidar que es en la medida que tengamos una disciplina para leer la palabra y tener intimidad con el Espíritu Santo, morir al ego, llevar el viejo hombre a la cruz y definir posiciones en contra de la esclavitud del pecado,
que recibiremos revelación de todo lo que se debe dejar de practicar en cuanto a actitudes, hábitos, comportamientos y mentiras. En los siguientes textos bíblicos encontraremos que el sacrificio de la cruz tiene el poder para operar en cada área del corazón del hombre, pero también de la importancia de llevar intencionalmente esa naturaleza caída a la cruz y la responsabilidad de derribar aquellos pensamientos y razonamientos altivos, blasfemos y llevarlos a la cruz. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versos 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 8, versos del 8 al 10. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El propósito de Dios siempre fue que te mantengas conectado con la fuente de vida y de sabiduría, no solo en espíritu, sino también en alma y cuerpo. De esta forma, podrás discernir entre lo que viene de Dios y lo que no. El mantenerte pegado y conectado a ella te hará una persona más entendida, y la toma de decisiones te será mucho más fácil. Es sencillo, yo alineo mi mente al Espíritu Santo y la palabra de Dios, y mi espíritu de vida puede cumplir con su función de intuición, revelación y conciencia. De esta forma, aprendo a pensar con la mente de Cristo, una mente lúcida, cuerda, fuerte y brillante, sin que eso no signifique que no habrá resistencia. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios con una mente brillante, pura, inteligente, sabia, libre de condenación, libre de culpa y de mentiras. Alinéate con el estado original de lo que tú eres en base a la verdad. Si alineas tus pensamientos a la verdad de Cristo, tu mente será la de una atalaya, oponiéndose al enemigo, al error, la mentira y todo lo que no viene de Dios. Una atalaya era una persona que vigilaba propiedades o personas, por lo general de noche, desde una torre de vigilancia elevada para protegerlos de posibles daños y para dar aviso ante una amenaza de peligro. Era como una especie de vigilante, guarda o centinela que los reyes tenían para velar por su bienestar. De la misma forma será tu mente si la alineas a los pensamientos de Dios. La verdad de Cristo será para ti como un escudo y un cerco de protección contra los dardos que el diablo te quiera mandar. Te recuerdo, este alineamiento tiene que ser intencional. Efesios capítulo 5, versos del 15 al 17. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra te exhorta que no seas insensato ni pasivo, porque de esta forma serás el candidato número 1 para que el enemigo te ataque. El insensato tiene una mente inútil, estéril, sin propósito. Es la típica persona que está arrastrada por toda clase de mentiras sin poner ninguna resistencia. ¡Qué tragedia! No eres consciente de que eres un esclavo pasivo. No disciernes. Estás anulado y no quieres asumir ningún grado de responsabilidad. Recuerda, tu mente nunca puede estar pasiva, y si lo está, es porque está vacía. Lo uno es resultado de lo otro. Para que un demonio opere de forma exitosa hasta el punto de estar en control del hombre, es necesario que la mente permanezca vacía, y la pasividad te llevará a tenerla así. De igual manera, el Espíritu Santo solo puede operar y cumplir su función cuando el hombre está en control de su mente, cooperando con el Espíritu y renovando su mente.
Mientras más tiempo pases con la mente vacía, más retrocede tu capacidad de pensar, discernir y actuar, más allá de que reclames a Dios, ores por un milagro o digas, quiero ser libre. Esto no funciona si primero no decides enfrentar la pasividad y alinearte intencionalmente al Espíritu Santo y la palabra, sin importar cuánto te cueste. Hay personas que les cuesta demasiado, pero es por el terreno que se dieron al enemigo. Aún así, lo vas a tener que recuperar milímetro a milímetro. Dios quiere que tengamos una mente sensata y sabia, para así poder entender la voluntad del Señor. Recuerda lo que dijo Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca quiere decir todo el tiempo. De día y de noche quiere decir no hay un momento del día en que tengas derecho a dejar tu mente vacía. El resultado, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te diste cuenta? No hay lugar para la pasividad, para tener tu mente vacía y desenfocada. El hacerlo es una gran irresponsabilidad. Oración de confesión. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por exhortarme a comprometerme y a ser disciplinado en no dejar mi mente ociosa, pasiva ni carente de disciplina a la hora de orar y leer de forma continua tu palabra, ya que esa es la única forma de renovar mi mente, direccionarla, convertir mi disciplina en un patrón de comportamiento y por ende en una fortaleza mental para bien. Seré vigilante de mi mente, seré un guardián, un centinela. Nunca más seré insensato, pasivo, que tolera, consiente y da lugar a pensamientos perturbadores y mentirosos que tratan de controlar mi mente. En el nombre de Jesús, decido ser responsable. No más dilatación ni excusas. Voy a hacer lo que se debe hacer para ser libre. Oración de autoliberación y guerra espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, ato y reprendo al hombre fuerte de la pasividad, dilatación, pereza y me declaro libre. Mi voluntad está sujeta a Cristo. Mi mente y mis emociones están subordinadas a mi Señor. Confiaré en Jesús, que me ayuda a través de su Santo Espíritu, pero también aprenderé a confiar en mí mismo y a creer que puedo mantenerme libre. No voy a dudar de mí, de mi forma de pensar, ni de mis decisiones. Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Voy a ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor, y no toleraré más la pasividad, el temor, desaliento, pesimismo, glotonería, ansiedad, sentimientos de culpa, depresión ni rechazo. No me voy a detener, no permitiré que mi mente sea bloqueada y vuelva a los viejos síntomas, en el nombre poderoso de Jesús. Ato y reprendo al hombre fuerte de la pereza, flojera y pasividad. Declaro que soy fuerte, capaz y audaz. Tengo un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Declaro que el Señor Jesús está conmigo y es mi ayudador. A partir de hoy, mi vida será diferente. Venceré cada día. Cuando la gente me vea, dirá, este hombre o mujer ha estado con Jesús. Declaro que Dios me hace valiente, esforzado, determinado y disciplinado. Declaro en el nombre de Jesús que Él camina conmigo. Hebreos capítulo 13, verso 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Salmos 27, verso 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Acción de gracias. Señor Jesús, gracias porque tu nombre ha quebrantado toda maldición de pasividad. Gracias por exhortarme a que ejerza la autoridad que me has dado en tu nombre para ser una persona determinada, que hace prevalecer su derecho en Cristo de ser libre, productiva, fuerte, sabia, que toma iniciativa en todo y da frutos para que tu nombre sea glorificado.
Gracias por liberarme de ese estado de pasividad que me tenía anulado, bloqueado, condenado, atrapado por mentiras, desconectado de la fuente de vida y de poder. Gracias, Señor Jesús, porque he vuelto a ser un hombre y una mujer del Espíritu y la palabra. Gracias porque soy responsable de mi mente, de mis emociones y voluntad. Gracias por hacerme libre del autorrechazo, del temor y del doble ánimo. Gracias porque en el nombre poderoso de Jesús he sido libre de toda influencia demoníaca, de lujuria, fantasías sexuales, drogas, inseguridad, acusación, autocondenación y confesión compulsiva a pedir perdón. Gracias por el poder que hay en tu sangre, porque he sido libre del temor al rechazo, al fracaso y a la irresponsabilidad. Gracias por hacerme libre de la glotonería, soberbia, orgullo, tibieza, nerviosismo. Gracias, poderoso Jesús, por librarme de la terquedad, desobediencia y de los espíritus que intentaban hacerme creer que podían controlar mi mente cuando todo era una mentira. Gloria a mi Señor Jesús por la libertad y la victoria que me ha dado.